Iniciamos nuestro segmento número 4, Visión Global, programa número 73. Recordamos nuestra etiqueta: Pueblo respalda ley antibloqueo. Quédate en tu casa, utiliza el tapaboca y sal solo a lo necesario. Bueno, nosotros en este segmento es dedicado a la Agenda Económica Alternativa Mundial post-pandemia, que es cortesía del Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global, el CIBEC, trabajando mucho, un equipo de profesionales de la economía y de otras carreras afines en todos los temas económicos de interés nacional. Aquí tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, a través de la ley antibloqueo, aprobó la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva como ente encargado del registro, estudio y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, detalló que este centro será el encargado de la evolución, aprobación y promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de dicho instrumento constitucional y la gestión de la marca país como estrategia orientada a la promoción de inversiones y al comercio exterior. Bueno, esto fue aprobado el día jueves pasado ahí en la plenaria de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente. Y estuve presente, por supuesto, como constituyente territorial del bloque Zulia, junto a mayoría de constituyentes, aprobando no solamente este instrumento, sino también todo el articulado, todos los capítulos de la ley antibloqueo. Bueno, primicia novedísima, ley que comentaremos al final de este segmento. Tenemos también que el Banco Central de Venezuela emitió un comunicado en el que instruye a la Banca Nacional que debe suspender de inmediato los productos o servicios que faciliten los pagos de bienes y servicios en divisas en el país. En el documento, con fecha 9 de octubre del 2020, el ente exhorta al sector bancario al cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes y usuarios que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas en la República Bolivariana de Venezuela con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. Pues sí, lo hemos venido diciendo en este programa, nosotros tenemos, según nuestra Constitución, una sola unidad de valor y es el bolívar. Nosotros no podemos permitir que se viole la ley bancaria, la ley monetaria, o en todo caso el articulado que habla sobre la unidad de valor del bolívar en esta Constitución. Nosotros aquí estamos viviendo en una economía cuyo el 95% de las transacciones se hacen en divisas extranjeras, mayoritariamente en dólares o en euros, pero nosotros tenemos que exigir a nuestros proveedores de bienes o servicios, a las instituciones bancarias, financieras, que aquí todas las transacciones tenemos que hacerlas en bolívares. No podemos seguirlas haciendo en dólares, y si las hacemos en dólares tiene que hacer a través del cambio oficial de la mesa de dinero, hasta que la autoridad monetaria de Venezuela, Banco Central de Venezuela, por instrucciones, por supuesto, jefe de la Hacienda Pública Nacional, el presidente de la República, y por supuesto cumpliendo todo lo que tiene que ver con la ley y todos los instrumentos jurídicos respecto a lo financiero y esta Constitución, nosotros no podemos hablar de economía dolarizada. Existe el petro también como unidad de valor decretada por el presidente de la República. Nosotros abogamos porque el petro sea también constitucionalizado y forme parte de la liquidez monetaria como criptoactivo del Banco Central de Venezuela. Entonces esa sanción o esa prohibición a la banca pública por parte del Banco Central de no vender productos financieros, los bancos universales o entidades microfinancieras, me parece pues una medida muy acertada y la felicitamos porque los venezolanos tenemos que convencernos de que nosotros tenemos un signo monetario y es el bolívar, nos guste o no nos guste, y al que le gusten más los dólares, bueno, que trabaje y le paguen en dólares y paguen dólares, pero no podemos violar la ley. Nuestras instituciones no se puede violar la ley. Aquí tenemos también que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a extender una medida que prohíbe
a los acreedores de la estatal Petróleos de Venezuela apoderarse de acciones de su filial estadounidense, el refinador Citgo. La medida extiende la prohibición a los tenedores de bonos de intentar embargar a Citgo hasta el 19 de enero del 2021, el día antes de la inauguración presidencial de Estados Unidos. Donald Trump, un republicano que ha adoptado una línea dura contra Maduro, enfrenta al retador demócrata Joe Biden en la votación del 3 de noviembre. Una medida anterior que protegía a Citgo iba a expirar el 20 de octubre. Bueno, aquí lo venimos diciendo, Citgo es un holding propiedad de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela es una empresa del Estado venezolano y la empresa del Estado venezolano la maneja, por supuesto, como activos en el exterior el presidente de la República. Citgo es un holding de 3 refinerías, son 5.000 estaciones de servicio, es un oleoducto que atraviesa 22 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Citgo fue adquirida por Petróleos de Venezuela en su 50% en 1985 y el otro 50% en el 1990, en la política de expansión de exportación de petróleo. Lamentablemente, el ciudadano Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, violando esta constitución, le fue entregado por las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica la administración de Citgo. Hay una empresa canadiense, Cristallé, que tiene un embargo sobre ese activo en el exterior. Y bueno, en una sentencia el juez de Delaware sentenció a favor contra Citgo por un embargo de unos 1.400 millones de dólares. Bueno, ahora la misma ley norteamericana que le ha entregado esos activos al ciudadano Juan Guaidó y su grupo para que saquearan toda la liquidez que tenían en las cuentas de Citgo en el exterior, casi unos 8.000 millones de dólares, también prohíbe ahora que no se embargue la empresa y se da una prórroga, por lo menos hasta entrado el año que viene. Ya ganamos la primera batalla con segunda sentencia en Londres sobre las 31 toneladas de oro, 1.400 millones de dólares que son propiedad del Estado venezolano, de nuestro pueblo, porque forman parte de las reservas internacionales que nosotros como República Independiente depositamos, enviamos en custodia en esos bancos para poderle dar curso a las transacciones financieras internacionales, a los pagos de importaciones de bienes o servicios, o también a todo lo que tiene que ver con pagos de deuda o cualquier transacción. Hoy día, en segunda instancia, responsablemente un juez de ahí de la ciudad de Londres desconoce la autoridad que tiene esa fraudulenta presidencia transitoria, que solo en su cabeza existe el señor Juan Guaidó, y reconoce, por supuesto, que nuestro presidente se llama Nicolás Maduro Moros, que dentro del marco de esta Constitución sigue gobernando nuestra república. Tarde o temprano, así como ya se apeló y se ganó en segunda instancia el control del oro en Londres, también nosotros recuperaremos el holding Citgo, recuperaremos monómeros, recuperaremos las inversiones que hicimos en la refinería Isla de Aruba y también las acciones de la refinería de Petrojamaica. Bueno, aquí tenemos una noticia, dice la CEPAL, hemos hecho propuestas para conectar la emergencia con la recuperación. Necesitamos un ingreso básico de emergencia, ampliación de periodos de gracia para MIPYMES, canasta básica digital, políticas fiscales y monetarias no convencionales y solidaridad internacional. Bueno, no basta con las intenciones de la CEPAL, es necesario también que los gobiernos de los países emergentes sean vistos con respeto por las grandes potencias imperiales, potencias económicas y potencias militares. Aquí tenemos también otra noticia, dice, para Latinoamérica y el Caribe en junio el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción del Producto Interno Bruto del 9,4% en 2020. Bueno, en medio de esta pandemia, por supuesto, caída libre de todos los indicadores económicos para Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Aquí tenemos otro artículo que dice de Víctor Gaspar, Pablo Mauro, Catherine Patillo y Rafael Espinosa. Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis de la COVID-19, sin dejar de centrarse en dar respuesta a la emergencia sanitaria
y proporcionar asistencia de emergencia a hogares y empresas. Los gobiernos han de preparar las economías para la transición al mundo post-pandemia, lo que incluye ayudar a las personas a volver a trabajar. Y ellos hablan, por supuesto, de la inversión pública, es esencial. Bueno, la política del Estado, el gasto público, en sintonía de que no solamente la empresa privada va a recuperar la economía en la pospandemia. Aquí tenemos que la SUNAVAL autoriza nueva bolsa descentralizada de valores por 90 días de prueba. Bueno, es una noticia de Fiorella Tagliaferro, dice. La Superintendencia Nacional de Valores autorizó el funcionamiento por 90 días de la Bolsa Descentralizada de Valores, una nueva experiencia de mercado electrónico cuyos puestos funcionarán de manera complementaria digital, al igual que sus operaciones regulares, noticias que nos envía el CIVEC. Aquí tenemos, bueno, otro escándalo. Guaidó intentó apropiarse de 20.000 millones de inversiones de Petrocaribe. Los articuladores del régimen o el del dirigente Juan Guaidó intentaron apropiarse ilegalmente de 20.000 millones de dólares por concepto de las inversiones de Petrocaribe, filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en varias naciones del Caribe. Bueno, no sé cuándo el Ministerio Público, Fiscal General de la Nación, cuántas más pruebas, cuánto más necesitamos para que el ciudadano Juan Guaidó sea llamado a declarar, sea enjuiciado, sea puesto en prisión y pague por todos los delitos de lesa patria que ha cometido contra la población venezolana irresponsable, violando esta Constitución, quiere tener el control de la presidencia y el Estado venezolano. Bueno, aquí tenemos unos datos del costo de la canasta alimentaria de la Cámara de Comercio para Maracaibo, septiembre del 2020. Bueno, son varias hojas, me llamó la atención porque ellos aquí dan indicadores de lo que debe ser la canasta básica o el costo de la canasta básica. Dice en términos porcentuales, para ser más rápidos, que la canasta básica en dólares está en $257, que el salario integral es de 800.000 bolívares, que una familia requerida o requiere de 138,4 salarios. También dice que la variación porcentual de la canasta alimentaria respecto a agosto 2020 fue del 27,16%, que la inflación acumulada septiembre 2020 644,18%, y bueno, nos dan aquí una serie de rubros alimenticios y nos dan sus precios. Lo que nos dice la Cámara de Comercio de Maracaibo, que le estoy haciendo su publicidad en este programa de gratis, es que ustedes no están considerando el bloqueo económico, ustedes no están considerando las medidas coercitivas, ustedes no están considerando la inflación inducida, ustedes no están considerando todo lo que tiene que ver con la manipulación de la distribución y la producción de alimentos en Venezuela. Ustedes no están considerando que el gobierno ha permitido en los llamados contenedores puerta a puerta la importación de alimentos, de productos, de bienes para el consumo masivo de la población, que no pagan ningún tipo de impuesto, que no pagan IVA y que por supuesto sus precios son aumentados más allá de lo que nosotros acordamos en la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí es demasiado, 30%. En cualquier país del mundo, cualquier economía se rige con márgenes de ganancia entre el 7, entre el 8 y el 9, 10%. Aquí nosotros permitimos el 30% y eso lo llevan al 300% inescrupulosamente. Entonces el fraude no está en las políticas del gobierno, sino muchas veces en los proveedores de estos bienes y servicios. Así que Cámara de Comercio, considere usted la realidad de nuestro país, que no es solamente, y asumimos, corrupción, no es solamente alguna política extemporánea, sino que también considere las variables extranjeras que nos tienen atados con el bloqueo económico. Estos son números, son estadísticas en una economía de mercado donde todo estuviera funcionando. Si no tuviéramos bloqueo, yo estuviera de acuerdo con usted con estos números. Pero agréguele a eso el fraude también, agréguele a eso todo lo que tiene que ver con el aumento desmesurado de precios de parte de los proveedores de alimentos. Pónganse a trabajar en base a que se cumpla la ley. Pónganse a trabajar en base a que podamos tener una economía productiva, real. Páguenle a sus trabajadores también salarios acordes con lo que hacen. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de nuestro programa y aquí tenemos la ley antibloqueo.
Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos. Vamos a ver, ahí me lo está ponchando nuestro fotógrafo estrella. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el jueves pasado. A esta ley le han salido algunos detractores que ya firmada, entregada a nuestro presidente, ya es una ley que entró en vigencia y este mismo lunes ya está en Gaceta Oficial. De todas maneras, nosotros tenemos que ser responsables en aquellas personas que de alguna u otra manera criticaron esta ley, la aprobación ante la Asamblea Nacional Constituyente y cómo colinda en base a los artículos de esta soberana Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no soy constitucionalista, yo no soy abogado, yo soy un economista, un emprendedor, pero bueno, la Constitución es para que todos la leamos y aportemos en todo lo que tiene que ver en el marco jurídico, porque si presentamos la Constitución como la madre de las leyes, nosotros tenemos que también que revisar, aun cuando esta ley haya sido aprobada, lo que dice nuestra Constitución en el capítulo 1 del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. Sería bueno que leyéramos el artículo 299, el artículo 300, el artículo 301 y por supuesto el artículo 302. Una vez que leamos estos artículos y leamos la ley que en la emergencia económica que nos encontramos, hallamos nosotros o nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente, pudiéramos entender que en medio del bestial bloqueo económico que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, las medidas coercitivas, las medidas unilaterales, todo lo que no nos permite a nosotros producir alimentos, traer bienes, traer medicinas, traer equipos, traer tecnología, transferir a nuestra industria petrolera los repuestos, a nuestros automóviles, poder producir combustible, gasolina, poder satisfacer las necesidades, por supuesto, de nuestro pueblo en todo su consumo. Nosotros nos vemos ya en la necesidad de crear leyes como esta, que no están fuera del marco de la Constitución, que aun cuando pareciera que colinde con unos artículos de la Constitución, son leyes necesarias, porque estas leyes fueron pues aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es originaria, que es soberana, que es supraconstitucional y es plenipotenciaria. Así que no nos desgastemos ya en críticas que no van más allá de crear polémicas. Por aquí tenemos también, hubiese sido bueno leer este artículo y lo recomiendo. Nacionalismo petrolero, 21 años después, derrota final de Carlos Mendoza Potella, octubre del 2020, a propósito de la propuesta de ley constitucional antibloqueo. Un buen artículo, lo respeto, señor economista Carlos Mendoza Potella. Lamentablemente ya este artículo que usted nos dio a todos los venezolanos deja de tener vigencia porque ya la ley fue aprobada, y la ley fue aprobada, por supuesto, para reordenar nuestra economía, para reordenar nuestro aparato productivo nacional, para que nosotros los venezolanos podamos satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de higiene, de combustible, para que tengan nuestros trabajadores mejores salarios. Yo voy a permitirme leer rapidito el artículo número 3, donde está la finalidad de la ley. Dice artículo número 3, la presente ley constitucional tiene los siguientes fines: garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales cuyo impacto sobre la población constituyen crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano. En el ítem 2 tenemos favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país en lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Constitucional Plan de la Patria. También tenemos asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigente y aprobadas por la República. Bueno, ese es el artículo 3 de esta novedísima ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, una ley que está concebida en 3 capítulos y 44 artículos, las disposiciones transitorias y la disposición final. Yo voy a leérmela toda de nuevo y por supuesto en este programa estaremos debatiendo, si es necesario, artículo por artículo, a las universidades, a los profesionales, a los campesinos. Todo el mundo vamos a difundir esta ley para que todo nuestro pueblo la conozca y vea en verdad por qué es constitucional y por qué es necesaria esta ley antibloqueo. Nosotros necesitamos salir de esta crisis económica. Nosotros en medio de esta pandemia seguimos resistiendo al embargo, al bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica y nuestro presidente responsablemente necesita del mecanismo que sea jurídico, económico, político, social, para ayudarnos a salir de la crisis, reactivar la economía productiva, volver al desarrollo, a la senda del crecimiento y por supuesto a llevarle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Vamos a darle entonces a esta ley ya desarrollo porque ya fue aprobada. Bueno, vamos a despedir nuestro programa por supuesto saludando a nuestros Instagram vidente Elvano Sánchez. Saludos, excelente su trabajo dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, constituyente y candidato a la Asamblea Nacional Elvano Sánchez. Dorelis Echeto, presidenta del CLEX BBB10. Bueno, el Patria para Todos, muchos saludos. Juan Villasmil, doctora Amíbar González, saludos diputados. Siga trabajando por una mejor Venezuela. Gracias. Celestino Pérez, Rafael Morelo, Juliana González, Douglas 17. Bueno, muchos Instagram videntes pendientes de nuestro programa. Bueno, me despido de ustedes invitándolos a la paz mundial, a la paz nacional, al encuentro con nuestro Señor Jesús de Nazaret para que podamos convivir en un país grande, grande, grande como Venezuela. Nos vemos en la próxima edición de nuestro programa Visión Global. Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro. Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. Consejo Legislativo del Estado Zulia. Hipódromo Nacional Santa Rita. Zona Franca Internacional Guajira. Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global.